Hola, me llamo Margaret Alicea y este es mi canal en YouTube Siguiendo las pisadas del Maestro, donde me gusta compartir aquellas cosas que Dios me ha dado, pensamientos, palabras de Dios, experiencias. Um, y hoy este es el tercer video en una serie de 7 clases de oración, 7 tipos de oración que encontramos en la palabra, que lo podemos incorporar en nuestras palabras. Y bajo cada tema te doy unos principios bíblicos donde apoyan estas oraciones. Um, ya vimos la oración de las peticiones, aquellos que han mirado los videos anteriores, y la de gratitud. Hoy hablaremos de lamentos. Hay oraciones de lamentos, o lo que yo le llamo quejas. Y yo creo que nadie nunca ha dicho, o quizás haya alguien que no haya dicho, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Muchos son más maduros espiritualmente y no lo tengo que decir. Yo hay muchas cosas que ya no pregunto a Dios, pero en otros años sí, también preguntaba más, ¿por qué Dios? Nunca se me ha ocurrido preguntar, sin embargo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Pero, porque, al preguntar por qué a mí, entonces estoy diciendo, mejor sería para otro. Eso es que nunca me ha ocurrido. Pero ¿por qué Dios? Yo creo que todos en algún momento, ¿por qué permites esto? ¿O qué está pasando? Y vuelvo y digo, a medida que maduramos espiritualmente, en el camino, caminando con Dios, muchos ya no decimos esas preguntas, pero todavía están ahí para muchas de las personas y es necesario, ¿verdad? Los lamentos los tenemos todos, continúan a través de nuestra vida, las quejas. Así que hoy el tema es sobre lamentos, oraciones de lamentos y el apoyo de la palabra de Dios. Quizás tú te quejas y es ¿por qué Dios? Porque este jefe tan testarudo que me ha tocado, o quizás tus tareas interminables del hogar, ¿verdad? Que nunca parecen acabarse, o esa relación que asfixia te está haciendo sentir abrumada, abrumado, o quizás es algo mucho más grande, quizás hay algo que te hace desear irte a dormir y no despertar más, o sea, hasta que todo no se resuelva, hasta que pase todo esto. Yo creo que ahí sí hemos también muchos estado, que mejor me duermo. Claro, sabemos una de las cosas en psicología que el buscar eso, mucha gente que pasa las horas durmiendo, hay depresión, puede haber depresión. Y, y por lo regular las situaciones que estamos hablando nos pueden hacer sentir así deprimidos, que lo que queremos es irnos a acostar y no despertar hasta que se acabe todo lo que tenemos que enfrentar. Quizá tu corazón o tus sueños han sido rotos, uh, tienes sueños perdidos en cuanto te sientes que tus sueños han perdido tus esperanzas, tus deseos para el futuro o para tus hijos. En toda la Biblia encontramos personajes que sufrieron. Tenemos a Job, que todo el mundo habla de Job, ¿verdad? Porque Job lo perdió todo. David, que oró a través de su depresión, sus hijos haciendo mal, huyendo, hasta uno de sus hijos que lo quería matar, estuvo huyendo por más de 7 años de Saúl, según estudiamos también nosotros. Y tenemos a Pablo, que luchó con lo que él llamó un aguijón en la carne en 2 de Corintios 12:7. Pablo habla de este aguijón que oró 3 veces y Dios no se lo quitó. Dolor de traición, dolor que nos buscamos nosotros mismos, a veces dolores que nos hemos causado por nuestra misma negligencia. Tenemos a otros piensan dolor de que tengo, pues mala suerte. Yo no creo en la suerte, pero ¿verdad? Quienes piensan, pues mala suerte. Está el dolor de la muerte. ¿Cuánto dolor, verdad? A veces experimentamos en nuestras vidas que parece no acabar. Algunas personas parece que es una cosa tras otra, tras otra. Pero qué gran Salvador tenemos, ¿verdad? A pesar de que mucho dolor sufrimos, qué gran Salvador tenemos. Jesús, Hijo de Dios, conoce cada dolor. A Él es que podemos ir con todas nuestras heridas, nuestros llantos, con nuestros lamentos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Ya Él nos mostró en la cruz del Calvario cuánto nos ama.
Y cuando las circunstancias son malas, Dios sigue siendo bueno. Aun cuando todo alrededor de nosotros parezca estar saliendo mal y todo, Dios sigue siendo bueno. No tenemos que decir palabras o orar oraciones especiales para ganar el favor de Dios. Nosotros ganamos ya el favor de Dios. El favor de Dios lo ganamos cuando Él nos demostró su amor al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestros por nuestro destino, la muerte que nos esperaba, y Él nos dio vida eterna a través, o sea, Él llevó en la cruz nuestras iniquidades, nos limpia de pecado cuando clamamos a Él, y no tenemos entonces ahí nada más mirar a eso, sabemos que ya tenemos el favor y la misericordia de Dios. Y a veces creemos que necesitamos muchas palabras en nuestro lamento, en nuestras quejas, para ganar el favor de Dios, y no es cierto, ya tenemos. Dios nos ama, Dios no te va a amar a ti más mañana que lo que te amó. Hay gente que nos expresa así, hoy te amo hoy más que te lo amaba ayer, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios desde el momento que nos creó, nos amó. Y su amor no cambia. Nosotros ya tenemos su favor. Él nos mira con compasión. Su amor está, como dije anteriormente, lo que Cristo hizo. En nuestro dolor, en nuestra angustia o en nuestro descontento, depositar nuestros lamentos, nuestras preguntas en los hombros de Dios, de un Dios poderoso y misericordioso. Él llevará nuestras cargas. El problema es que nosotros a veces traemos nuestras cargas a Dios y las volvemos a recordar. Vamos al altar y decimos, aquí entrego la carga. Vamos ante la cruz, Señor, aquí está nuestra carga. Pero cuando nos levantamos, la recogemos otra vez. Sin embargo, si confiamos en Él, Él nos cargará a nosotros en sus brazos. Así que vamos a ver los principios que apoyan estas oraciones que hay de lamentos, de quejas, que vamos a ver que sí hay oraciones de lamentos, sí hay oraciones de quejas. Y la Biblia nos apoya esto, que, o sea, estos principios es para que veamos que sí es algo bíblico. Y podemos incorporar estas quejas, estos lamentos en nuestras oraciones, ¿verdad? No es un decir, no digas a Dios, no estás quejando, no le lleves las quejas, o no ores de esa manera. Hay oraciones de peticiones en la Biblia. Hay oraciones de gratitud, como vemos en los vídeos anteriores en la Biblia. Hay oraciones de lamento, como veremos ahora. Hay oraciones de fe, habrá oraciones de intercesión, hay oraciones de arrepentimiento y oraciones de alabanza, y todo eso pues vamos a estarlo mirando. Como dije, hoy es lamentos. Principio número 1, alma perturbada. El Salmo 88, versículos 2 al 3 dice, oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Y nada más quiero aclarar que estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. A veces la vida es tan abrumadora que te parece sentir que el mundo entero está en contra de ti. Este salmo muestra que cuando estás profundamente perturbado, perturbada, puedes decirle a Dios todo sobre ello. Él ya lo sabe, desahógate con Él. Él está esperando que tú como hijo vayas a Él y le digas que tu alma está perturbada, que tu dolor es grande. Él está esperando oír de ti. Y no es que Él no lo sepa. Pero sabes que cuando nosotros oramos y decimos estas cosas a Dios, mostramos nuestra dependencia en Él. Mostramos que dependemos de su amor y de su misericordia. Mostramos de que necesitamos el apoyo, la ayuda de un Padre celestial. Él escucha tus quejas, tus gritos, tus anhelos. En la descripción del video hay un documento, un enlace para un documento que lo puedes bajar y tiene preguntas. Tiene los 7 principios explicados y tiene entonces preguntas sobre esos principios para que puedas estudiar esto un principio al día. Esa es la idea, que esta semana pues los lamentos, pues un principio al día lo leas y estudies y medites, porque cuando tú meditas en algo, cuando tú tomas nota, cuando tú escribes, son cosas que se van quedando contigo. Pregunta, ¿encuentras dificultoso compartir tus heridas y sentimientos difíciles con Dios? ¿Te da trabajo decirle a Dios de tus heridas?
dificultad, se te hace difícil expresar tus dolores, tus sentimientos. Hay gente que, como dije, no ahora sí, otros que sí, se les hace mucho fácil, muy fácil, mucho fácil no es correcto, se les hace muy fácil expresarse con Dios como un Padre Celestial, como si te expresaras a tu amigo, tu amiga, más cercana. Pero a otros encuentras difíciles. La pregunta es, ¿lo encuentras tú difícil? Escribe por qué sí lo encuentras difícil o por qué no lo encuentras difícil. Lista 3 cosas, es la sugerencia. Esto no lo tienes que seguir si no quieres, es una sugerencia y una vez más el documento está ahí para que lo quiera bajar. Lista 3 cosas que te hacen sentir abrumado, abrumada. Y busca en la escritura 3 verdades sobre el carácter de Dios y escríbelas al lado de tus cargas. O sea, haz como 2 columnas. Ahí escribes tus cargas y en otra escribe lo que dice la Biblia. ¿Y qué parece más grande? ¿Las cargas o las verdades de Dios? Te doy unos ejemplos. Salmo 48.1, 2 de Corintios 12.9, Salmo 147.5. Unos ejemplos de escrituras que puedes utilizar para comparación. Principio número 2. Corre a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda necesidad. Corre a Dios. En vez de correr a agarrar el teléfono y hablar con alguien y desahogarte, en vez de ir del vecino y decirle, mira lo que me ha pasado y lo que estoy pasando, en vez de correr, ¿por qué no corremos a Dios? Muchas veces corremos primero al vecino, agarramos el teléfono, mandamos textos o hacemos llamadas antes de llevarlo delante de Dios. Corre a Dios en vez de correr fuera de Él. Job 10:1-2 dice, estoy harto de mi vida. Esto es Job expresándose. Estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Esto es diciéndose a sus amigos que vinieron supuestamente a consolarlos, ¿verdad? Dejen que me desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Le diré a Dios, no me condenes de plano. Dime qué cargos tienes en mi contra. Job aborreció su vida. Él lo perdió todo y se cansó de vivir. Pero él no corrió a alejarse de Dios porque mira lo que me ha hecho Dios y tiró la toalla, como decimos, y dijo, ya no oro, ya no busco a Dios. No, él fue a Dios y le pidió cuentas a Dios, como quien dice, ¿verdad? Realmente encontramos que Job le está pidiendo cuentas a Dios. ¿Qué tienes en contra de mí? ¿Por qué me está pasando todo esto? El mismo Jesús en la cruz clamó al Padre y dijo, ¿por qué me has desamparado? La pregunta del por qué es bíblico, está en la Biblia. O sea, no es algo, digo bíblico en el sentido de que no es algo que esté en contra de Dios o que Dios te lo prohíbe. Él entiende tu humanidad. Y en medio de tu humanidad y de tu pregunta de por qué, Él te va a responder, Él te va a oír, Él te va a consolar. Job 30:20 dice, en otra ocasión él dijo, clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido que nuestras oraciones no están siendo oídas? Que Dios no nos está haciendo caso. Y Él, una vez más, no lo ocultó, no se fue a correr, no se puso a dormir hasta que todo esto pasara. Él corrió a Dios y le dice, parece que no me oyes, clamo a ti, no me respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera me miras. Pregunta, ¿has pasado alguna época de tu existencia donde aborreciste tu vida, la vida misma? ¿Has estado en una situación que tú aborreciste, estabas tan agobiado que aborreciste la vida como lo aborreció Job? Que él hasta maldijo el día en que nació, hubiera ni siquiera nacido. ¿Quisiste huir, alejarte de Dios en vez de correr a Él? Si corriste alejándote de Dios, ¿cómo crees que eso afectó tu época de sufrimiento al alejarte de Dios en vez de ir donde Él? Si corriste a Dios, escribe cómo Él bendijo tu vida y te sostuvo en esa etapa. Principio número 3.
vuélvete al gozo. Juan 16:20. Jesús dijo, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Como seguidores de Jesús, nuestras vidas no están marcadas por perfecta salud y prosperidad constante. Dios no nos prometió que todo iba a salir bien. De hecho, Jesús prometió que experimentaríamos sufrimientos en esta vida. En Juan 16:33 lo dice así claramente. Pero con esa promesa de dolor viene la esperanza que nuestra tristeza se convertirá en gozo. En Juan 16:20 Jesús está diciendo a los discípulos, ustedes están tristes. Ahora no en este momento, pero va a haber un momento que van a estar tristes. O sea, van a verme crucificado. Ellos no entendían todavía eso, pero dijo, ustedes van a estar bien tristes y se lamentarán. Pero después volverá el gozo. ¿Por qué van a volver el gozo? Porque verán a Jesús resucitado. Y su gozo será otra vez devuelto. O sea, ya no tendrían por qué estar lamentándose, tristes. Y sabemos como cristianos que así son las cosas. El momento de dolor pasará. El sufrimiento pasará. No podemos dejarnos agobiar y ahogar por las circunstancias y por las situaciones, por lo que estemos pasando. Verdaderamente debemos volvernos al gozo, sabiendo que el dolor es algo pasajero. Esta situación también pasará. Meditación. Escribe sobre el momento que pasaste por un gran dolor, pero encontraste gozo y paz a través de Jesús. Si estás pasando una etapa de sufrimiento, escribe una oración de llanto, desahógate y lamento. Dile a Dios que estás herido, dile que estás en dolor, que estás sufriendo, dile que te sientes frustrado o fracasado. Si no sabes qué decir, dile también eso, dile, Señor, yo no sé cómo decir. Cuando mi papá se enfermó, que nos dijeron que tenía cáncer, un pastor quiso orar por nosotros, estaba mi hermano y yo en ese templo y nos mandaron a pasar para que oraran. Y yo recuerdo que yo me arrodillé y yo le dije precisamente eso a Dios, Señor, no sé cómo orar, no sé qué orar, no sé cómo pedirte, no sé qué decirte, porque me han enseñado que todo es de acuerdo a tu voluntad, y si de acuerdo a tu voluntad, o sea, pues entonces ¿cómo voy a orar? Porque voy a orar por sanidad si esta es tu voluntad y te lo vas a llevar. ¿O será tu voluntad que lo vas a sanar? O sea, yo no sé cómo orar. Y se lo dije, y una cosa rápida, el Espíritu de Dios me dijo, ora siempre por sanidad. Y siempre de ahora en adelante, de ese momento en adelante, cualquier situación que estoy, o que veo, o que alguien me pide que ore, yo oro por sanidad. Quizás Dios no lo va a sanar, quizás Dios no va a quitar mi dolor de espalda y de huesos que tengo, pero se cumplirá su propósito, el que sea, y a través de él, yo sé que a través de mi dolor se va a glorificar. Y se está glorificando, porque aún aquí puedo estar sentada con el inmenso dolor que siento y puedo enseñar. Así que Dios se va a glorificar. Pero una cosa aprendí, dile a Dios lo que está en tu corazón. Y recuerdo que mi mamá me enseñó esa parte de lo que mi mamá me enseñó a orar. Díselo, ya él lo sabe, que tienes dudas, que no crees que pueda hacerlo. Dilo. O dile que no sabes qué decir en este momento porque no encuentras cómo decirle tus lamentos o tus quejas. Y el Espíritu Santo pondrá oración en ti. Pondrá las palabras necesarias. Principio número 4. Bástate su gracia. Bástate a ti y a mí su gracia. Esta palabra sabemos que Dios se la dijo a Pablo y aquí estamos. 2 Corintios 12, 7 al 9. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que me quitara este aguijón. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Dios pueda actuar a través de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y no hemos visto respuesta? Bástate su gracia. Bástenos su gracia. Cualquiera que haya sido la espina en la carne, el aguijón que tenía Pablo, no lo sabemos, la Biblia no nos lo dice. Pero sabemos, algo sí sabemos, que pidió 3 veces. Él rogó.
que le fuera quitado. Y Dios no le dio libertad de su espina. La respuesta de Dios fue básicamente un no. No te la quito. Bástate de mi gracia. Pablo confió que Dios tenía un propósito en esa espina, en ese aguijón. Y también conocía la dulce suficiencia de la gracia de Dios. Cuando uno lee esto y dice, ¿qué significa? Bástate de mi gracia. ¿Qué clase de respuesta es esta? Diría yo. Estoy pidiéndole que me ayude. Me dice, bástate de mi gracia. ¿Qué respuesta es esa? Yo quiero que me resuelvas el problema. ¿Verdad? Así somos. ¿Pero qué quiere decir? Dios le estaba recordando a Pablo y a cada uno de nosotros que la fuerza y poder detrás de su ministerio, de sus habilidades para hacer, no eran suyas, no eran las de Pablo. No eran sus muchísimas habilidades, experiencias ni estudios. Al contrario, la habilidad de Pablo de ser fiel en el ministerio y sobrevivir tantas situaciones difíciles que Pablo sobrevivió. Y los que no saben, pues lean el libro de los Hechos. Era debido a la gracia, a la misericordia de Dios. Por eso sobrevivió, por eso pudo soportarlas, por la gracia de Dios. Su gran misericordia, su gran poder para sostenernos. Cuando somos débiles, la fortaleza de Dios nos da, la fortaleza que Dios nos da se hace evidente. Por eso Él dice, en mis debilidades entonces se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? Cuando soy débil entonces soy fuerte, porque entonces la fortaleza de Dios se hace evidente en algo que sería para tumbarnos. Okay. Pablo se puede regocijar y jactarse en Dios, no en sus fuerzas, no en sus habilidades, sino en la gracia de Dios. Él nos dice algo similar en Filipenses 4:13, ¿verdad? Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que una situación similar de la gracia de Dios, todo lo puedo en Cristo, a pesar de lo más difícil de la situación, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bástenos su gracia que nos sostiene y nos ayuda en los momentos más difíciles, en medio de nuestras quejas, nuestros lamentos. Pregunta, ¿cuáles son algunas dificultades en tu vida que necesitas la fortaleza de Dios? ¿Cuáles son algunas dificultades o debilidades en tu vida que necesitas la fortaleza de Dios? Con sinceridad pide a Dios por sanidad y ayuda en esas espinas, esos aguijones de tu vida. Luego entrégaselos a Dios, no las recojas para atrás, entrégaselos y dale gracias a Dios. Recuerda, Él ya te ha probado en la cruz que Él está enteramente a tu favor. Él está por ti, Él está por mí, Él está por cada uno de nosotros. Principio número 5, demasiado pesado. A veces encontramos que la carga es pesada. Números 11, 10 al 14. Miren esto interesante. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Dios se enfureció. Moisés también estaba molesto, estaba muy molesto. Se le tienen que leer un poquito del capítulo para que sepan. Aquí es cuando el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto y ahora están en medio de Egipto y no tienen carne, no tienen comida. Y dice, para eso no hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué nos sacaste? Para hacernos morir aquí. Allá estábamos bien, teníamos comida. Y esto es lo que Moisés dice, escuchó a las familias a la entrada de las carpas hablando y quejándose, y el Señor se enfureció. Entonces Moisés también se puso molesto y le dijo a Dios, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Por qué me has pedido esto? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿Cómo puedo yo hacerlo? ¿De dónde se supone que voy yo a conseguir carne para toda esta gente que están pidiendo carne? ¿De dónde se supone que yo busque carne? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Miren esto, estas son las palabras de Moisés hacia Dios,
ese lamento, esa queja, cuando los israelitas estaban llorando y suplicando y pidiéndole carne, Moisés fue y se desahogó con Dios. Dijo, me has puesto a toda esta gente, yo no los engendré, tengo ahora que mantenerlos. Es muy interesante ver y leer la palabra así ¿verdad? No la leamos como el papagayo. Mira el sentimiento que hay detrás de las palabras de Moisés. Él se siente agobiado, la carga es demasiado pesada. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido que la carga es muy pesada, que parece que la encomienda que Dios nos ha dado es demasiado para nuestros hombros? Quejémonos con Dios. Moisés fue y se dirigió a quien tenía que dirigirse. Él fue y le llevó su queja, su lamento a Dios. Él no se puso a llorar con todos ellos también, a lamentarse con todos ellos también. Él fue y se lamentó, sí, pero se lamentó delante del Dios vivo, del Dios Padre, del Dios que podía hacer algo, del Dios que lo puso en esa situación. Básicamente lo que está diciendo, tú me pusiste en esta situación. Así que Moisés fue y se quejó, y no por eso Dios se va a molestar contigo, no por eso Dios te va a amar menos, no por eso Dios te va a dejar a un lado. Él quiere oírte, Él quiere oír tus súplicas, Él quiere oír tu clamor. Sé sincero, háblale de corazón y dile que es demasiado pesada la carga, dile que la siente que es demasiado pesado. Moisés, su líder, estaba totalmente desanimado. Él no se puso hipócritamente a pedir a Dios con una media sonrisa, mira cómo está el pueblo quejándose. No lo ves así. Pon sentimientos en esas palabras. Te das cuenta que no estaba disimulando nada, estaba completamente soltándolo todo. Él fue honesto. Él hizo preguntas a Dios. Él le dijo a Dios que la carga era demasiado pesada. La meditación que sugiero. Dile a Dios qué es lo que estás pasando. Dile si es demasiado pesado, díselo. Dale detalles, como hizo Moisés aquí. Usa tu sinceridad para cuando te desahogas, igualito que cuando te desahogas con una amiga, con tu pareja, con una persona. A veces nos desahogamos mejor con una persona que con Dios. Cuando Dios es el que puede aliviar nuestra carga, pide a Dios que te ayude a soltar la carga completamente, que te ayude a confiar, a creer verdaderamente que Él te ama y que te ayude a seguir adelante con gusto. Principio número 6. Dios contesta. Salmo 121 dice, llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y Él respondió a mi oración. Salmo 17:6 dice, oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Salmo 65:5. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios, nuestro Salvador. Fielmente respondes. Dios promete que Él hace obrar todas las cosas para nuestro bien, ¿verdad? En Romanos 8:28, aún las malas, dice, pueden ser para nuestro mismo beneficio. Hay una cosa que dice ahí en Romanos 8:28, aquellos que aman a Dios y a los que conforme a sus propósitos han sido llamados, todas las cosas obran a bien. Aquellos que aman a Dios. Si le amas, dice la palabra, tú sabes si le amas porque la palabra dice que guardamos sus mandamientos. En otras palabras, te quiero decir, andas en obediencia cuando estás en Dios, cuando le amas. Es porque estás en obediencia delante de Dios también, ¿verdad? No podemos decir que le amamos sin obedecer. Así que estás en la posición de que Dios puede contestar tu oración. Eres fiel, eres obediente. Trae tu petición, tu queja delante de Dios. Podemos pedir confiadamente, como leímos en otro estudio de las peticiones, Hebreos 4:16, que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo que aun cuando Él no arregla la situación, nos da la fortaleza para llevar la prueba. Tus problemas en la forma que tú deseas quizás no sean resueltos, pero Él escucha y contesta en su manera. Él es
omnisciente, lo sabe todo. Él tiene un telescopio que tú y yo no tenemos, Él lo ve todo. Por lo tanto es que tenemos una contestación muchas veces diferente a lo que pedimos, porque nuestra mirada es limitada, nuestra visión es limitada, pero no la de Dios. Pero Él va a contestar, y va a contestar a su tiempo. Él contesta las oraciones porque así lo dice. En primera de Juan 5:14 nos recuerda que si presentamos nuestras peticiones delante de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces podemos estar seguros que tenemos lo que le pedimos. Él contesta nuestra oración. Él escucha tus oraciones, contesta. Su tiempo es perfecto. Sus caminos son perfectos. Pregunta: cuando estás en angustia, ¿es fácil volvernos a Dios para que nos resuelva rápidamente? Clamamos: por favor Dios, resuelve esto, ayúdame, ¿verdad? ¿Cuánto has orado así? ¿Cuánto has orado por favor, como si fuera una resuélveme rápido, te encontraste en un apuro? ¡Ay, Señor, por favor! ¿Cómo se han resuelto las cosas? Hay momentos en que Dios ha contestado de inmediato porque era una necesidad ahí, a prisa, de momento. Y así ha sido, ¿verdad que sí? Escribe, ¿en qué momento ha sido eso? Piensa que Dios ha tenido una oración que ha sido deprisa, no una oración. Tenemos oraciones, ¿verdad?, que son de más largo tiempo. Una señal, te voy en un apuro de momento, o te encuentras entre la espada y la pared y necesitas ahí de inmediato una respuesta. Y has orado. ¿Qué ha pasado? Muchos de nosotros tenemos la experiencia y podemos testificar que Dios ha contestado esas oraciones de apuro. También existe que también contesta las de largo tiempo, las de largometraje, las más difíciles, de las quejas más largas. También Él las contestará. Principio número 7 dice así: consolación supernatural. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Nadie puede escapar de los sufrimientos que vienen como seres humanos, ¿verdad? Pero como hijos de Dios podemos descansar seguros que cuando sufrimos, aún la muerte de un ser humano, de un familiar de nosotros, cuando sufrimos por la pérdida de alguien, de un familiar, o la pérdida del hogar en medio de una tormenta, un tornado, hemos perdido todo. En medio de tormentas, huracanes, podemos descansar seguros que cuando estamos en esa situación, nuestro Padre Celestial nos dará consolación. Esto aplica tanto a las heridas y sufrimientos que cada día nos trae, como más profundamente también aplica en momentos de luto, en momentos de llantos, en momentos que parecen tan imposibles, no diría tan sin esperanza, ¿verdad? En momentos aún tan sin esperanza, este versículo: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Recibiremos consolación. ¿Sabes que vas a recibir consolación del Padre Celestial? Meditación. Escribe sobre alguna experiencia cuando sentiste la consolación supernatural de Dios mientras estabas enlutado o pasando por algo sumamente grande, como si lo has pasado, sufrimiento de pérdida de hogar, de quedarte en un momento sin nada en el banco, sin trabajo, básicamente teniendo que vivir y dormir en tu carro, si tienes carro, o buscando un hospedaje donde quedarnos. Yo tuve una señora que me vino a hablar que su hija estaba durmiendo en el carro, que si podía hospedarla, porque ella también, la mamá se estaba quedando con unos familiares y esos familiares ya tenían la casa llena y no querían ni siquiera dejarla dormir en el piso de la sala o de un cuarto. ¿Por qué? Porque tenía miedo entonces que se iba a quedar, nunca se iba a ir. Hay mucha gente así que se cree que porque tú le haces un favor a alguien, entonces se van a quedar, nunca van Bueno, para eso están los límites, para eso están las reglas, para eso están la plática, ¿verdad? Uno habla y dice, ok, te voy a ayudar por X cantidad de tiempo, voy a ayudarte. Pero anyway, de todos modos, esta señora, pues pito donde mí, una señora cristiana, me dice: mi hija está durmiendo en, digamos, el driveway, ahí donde, en la entrada
la cochera de ellos, de la familia donde ella se quedaba. Que verdad, si la cochera está llena, podemos saber los carros. Ahí o vino visita, ahí se estacionan los carros. En ese camino hacia la cochera, que llamamos en inglés el driveway, ella en su carro dormía. Que de hecho no era ni su carro, era también prestado para poder ir al trabajo al otro día. Y al otro día y ella trabajaba, al otro día se iba a su trabajo. Lo hizo como un par de ocasiones que pasó de noche. O sea, de inmediato la mamá pues me contactó. Yo estaba fuera de mi casa, estaba con mi esposo en otro pueblo, otra ciudad, en Texas. Y le dije, tan pronto llegue, cómo no, claro que sí. Hablamos y pusimos las reglas, qué tiempo tú crees que vas a necesitar, etcétera. Pero sí, Dios no nos deja en la calle, Dios nos deja afuera. Dios nos va a dar consolación y va a venir a nuestro rescate. El hombre te va a fallar. Cuando digo el hombre, estaba hablando del ser humano en general. Y como mujer, pues tu esposo, la persona que tú confías, el varón te va a fallar. Y el hombre tampoco puede confiar que el familiar más adecuado le va a ayudar. Dios es el que está siempre con nosotros, el que nos ha mostrado su amor y el que nos va a dar consolación. Dios te bendiga. Este es nuestro tercer estudio, los lamentos, oraciones de lamentos. Espero que te haya sido de bendición. Como te dije, está el documento en la descripción, el enlace, si lo quieres bajar. Y no te conformes simplemente con oraciones de pasada, oraciones de saca, sé a propósito, toma el propósito, sé intencional, la palabra que estoy buscando, sé intencional en sacar tiempo para hablar con Dios. No solamente ores cuando tienes problemas, no solamente ores cuando tienes tus lamentos, tus quejas. En todo tiempo, oremos, presentemos nuestras peticiones, demos gracias a Dios, presentaré tus lamentos. Esos son los 3 temas que hemos tenido: peticiones, gratitud, lamentos, y verás la gloria de Dios, verás que Él responde. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por escuchar. Si hasta aquí todavía estás ahí, es porque has escuchado hasta el final. Dios te bendiga. Si no te has suscrito, suscríbete y espero que Dios conteste tus peticiones. Amén.